Antes de que continuemos, por favor, escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Nos ayuda mucho a apoyar nuestro canal. Disfruta escuchando El precio de la verdad. La sangre en mis manos aún estaba tibia cuando oí la ducha apagarse en el piso de arriba. Mis dedos temblaban mientras miraba el teléfono, la pantalla rota por el golpe que le había dado contra la pared de la cocina momentos antes. 3 llamadas perdidas. 7 mensajes de texto. Todos del mismo número que había estado llamando a mi esposo durante meses. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad iba a destruir todo. El agua dejó de correr. Los pasos crujieron en el suelo del baño encima de mí. En 60 segundos, tal vez menos, él bajaría esperando encontrar a su amada esposa preparando el desayuno. En cambio, me encontraría a mí sosteniendo la evidencia de su traición. Lo que no esperaría era que yo ya tenía un plan. ¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta era una mentira? Comparte tu experiencia en los comentarios. Todo comenzó hace 3 semanas, un martes por la mañana, que se sentía como cualquier otro martes, en nuestra tranquila casa en los suburbios de Sevilla. El olor a café inundaba la cocina. La lluvia golpeaba las ventanas. Estaba revolviendo huevos cuando su teléfono vibró en la encimera. «Cariño, tu teléfono está sonando», le grité hacia las escaleras. «¿Puedes cogerlo? Estoy en la ducha», me devolvió el grito. Me sequé las manos en el delantal y tomé el teléfono. El identificador de llamadas no mostraba ningún nombre, solo un número que no reconocí. Por una fracción de segundo, dudé. Llevábamos 8 años casados. No nos guardábamos secretos. Al menos, eso creía yo. Deslicé para contestar. Entonces, una voz de mujer, suave y con un tono íntimo. «Hola, cariño. Te eché de menos anoche. ¿Cuándo podemos...?» La línea se cortó. Me quedé allí, mirando el teléfono, mi corazón golpeando contra mis costillas. Los huevos chisporroteaban en la sartén detrás de mí, olvidados. «Hola, cariño». Esas 2 palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Conocía ese tono. Lo había usado yo misma 1000 veces al llamar a mi esposo. Íntimo, familiar, cariñoso. La ducha seguía corriendo arriba. Probablemente se estaba enjabonando el pelo en este momento, tarareando esa vieja canción que siempre tarareaba cuando estaba feliz, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. O tal vez sabía exactamente lo que estaba pasando. Volví a dejar el teléfono en la encimera con manos temblorosas. La pantalla estaba negra e inocente, como si nunca hubiera entregado la noticia que destrozaría mi matrimonio, como si nunca hubiera llevado la voz de otra mujer llamando cariño a mi esposo. Los huevos se estaban quemando. Apagué la estufa y tiré el desastre carbonizado a la basura. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente corría. 8 años de matrimonio, 8 años de comidas y bromas compartidas, 8 años creyendo que conocía al hombre con el que me había casado. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era ella? Las preguntas llegaron rápidas y punzantes, cada una cortando más profundo que la anterior. «¿Huele a algo quemado ahí abajo?», gritó desde arriba. Me aclaré la garganta. «Solo los huevos, haré más». Pero no hice más huevos. Me quedé en mi cocina, agarrando el borde de la encimera, tratando de respirar, tratando de pensar, tratando de averiguar cómo confrontar al hombre que amaba con la prueba de que me estaba engañando. La ducha se apagó. Pasos cruzaron el suelo del baño. En unos minutos, bajaría con el pelo aún húmedo, usando esa vieja bata azul que le había comprado para Navidad hace 3 años.
Me besaría la mejilla y me preguntaría por el desayuno, y actuaría como si no estuviera destruyendo nuestra vida con sus mentiras. Volví a tomar su teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando 2 llamadas perdidas del mismo número desconocido. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Podría devolver la llamada. Podría exigir respuestas. Podría gritarle a esa mujer hasta que me lo contara todo. En cambio, dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Afuera, nuestra vecina, la señora Elena, paseaba a su viejo Golden Retriever. El cartero hacía su ronda. La vida continuaba con normalidad, mientras la mía se desmoronaba. «Buenos días, guapa», dijo una voz detrás de mí. Me giré para ver a mi esposo, Martín, parado en el umbral, el pelo aún húmedo, usando esa bata azul. Me sonrió como lo había hecho cada mañana durante 8 años, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. «Buenos días», logré decir. Se acercó y me besó la mejilla. Sus labios se sintieron fríos contra mi piel. «¿No hay desayuno hoy?» Quemé los huevos. «Está bien, podemos coger algo de camino al trabajo». Tomó su teléfono y frunció el ceño a la pantalla. «Llamadas perdidas. Probablemente spam». Observé su rostro cuidadosamente, buscando cualquier señal de culpa o pánico o reconocimiento. Pero su expresión era perfectamente neutral. Si estaba mintiendo, era bueno en ello. «Probablemente», dije. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a la cafetera. «Gran día hoy. La presentación de la cuenta Gómez es a las 2. Quizás llegue tarde a casa». Otra mentira. O tal vez no. Tal vez realmente tenía una presentación. Tal vez solo era un esposo infiel, tratando de equilibrar su vida real con su vida secreta. Tal vez así era como funcionaba siempre. «Te guardaré algo de cena», dije. «Eres la mejor». Se sirvió el café en una taza de viaje y tomó su maletín. «Te quiero». «Yo también te quiero». Las palabras se sentían como ceniza en mi boca. Me besó de despedida y se fue a trabajar. Escuché su coche salir de la entrada. Luego me senté a la mesa de la cocina y miré mi propio teléfono. Podría llamar a mi hermana. Podría llamar a mi mejor amiga, Sofía. Podría llamar a cualquiera y contarles lo que había pasado. Pero no quería decirlo en voz alta todavía. Decirlo lo haría real. En cambio, llamé al trabajo y me di de baja por enfermedad. Y pasé el día caminando por nuestra casa como un fantasma. Miré nuestras fotos de boda en la repisa. Toqué el sofá donde habíamos pasado innumerables noches viendo películas. Me paré en nuestro dormitorio, mirando la cama que habíamos compartido durante 8 años, preguntándome cuántas noches había yacido junto a mí, pensando en ella. La peor parte no era la traición. La peor parte era lo normal que parecía todo. Nuestra vida juntos se había construido sobre una base de mentiras, pero desde fuera se veía exactamente igual. Me convertí en una detective de la noche a la mañana. Durante las siguientes 2 semanas, estudié a mi esposo como si fuera un criminal que estaba tratando de atrapar. Y en cierto modo, lo era. Noté cosas que nunca había notado antes. Como siempre llevaba su teléfono al baño ahora. Cómo había empezado a trabajar hasta tarde más a menudo. Cómo había empezado a ducharse tan pronto como llegaba a casa, como si estuviera lavando pruebas. Las llamadas telefónicas llegaban regularmente, siempre cuando estaba en la ducha o fuera de la habitación. Siempre de ese mismo número. Dejé de contestarlas, pero empecé a llevar un registro. Martes, 8:47 a.m. 12:23 p.m., 7:15 p.m. Jueves, 9:02 a.m. 6:45 p.m. Sábado, 10:30 a.m., 2:17 p.m., 8:33 p.m. El patrón se estaba volviendo claro. Ella lo llamaba varias veces al día.
Esto no era solo una aventura, esto era una relación. Contraté a una investigadora privada llamada Victoria Moreno. Era una mujer pequeña con ojos agudos y un traje caro que me recibió en una cafetería del centro de Barcelona. Le conté todo, incluyendo las llamadas telefónicas y el comportamiento sospechoso. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto?, preguntó, tomando notas en una libreta de cuero. No lo sé. Quizás meses, quizás más tiempo. ¿Quieres saber la verdad o quieres salvar tu matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? A veces la gente me contrata esperando que descubra que están equivocados, que su cónyuge no está engañando, que hay una explicación inocente. Levantó la vista de su cuaderno. Pero a veces la verdad es peor de lo que ya sospechas. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la cara de mi esposo esa mañana, la forma en que me había besado la mejilla y me había dicho que me amaba, la forma en que había mentido tan fácilmente sobre las llamadas perdidas. Quiero la verdad. Victoria asintió. Necesitaré 3 días, quizás 4. Lo seguiré. Documentaré todo. Te conseguiré la evidencia que necesitas para los trámites de divorcio, si llega el caso. ¿Y si me equivoco? Si hay alguna otra explicación, entonces también lo sabrás. Pero en mi experiencia, cerró su cuaderno y me miró con algo que pudo haber sido lástima. Cuando el instinto de una esposa le dice que algo anda mal, suele tener razón. Le pagué su adelanto en efectivo y conduje a casa para esperar. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Hice la pantomima de ser una esposa mientras mi corazón se rompía lentamente. Cociné sus comidas favoritas. Me reí de sus chistes. Lo dejé abrazarme por la noche mientras yo miraba el techo, preguntándome en qué brazos preferiría estar. El viernes por la mañana, Victoria llamó. «Necesitamos reunirnos», dijo. «Tengo lo que me pediste». Las fotos eran peores de lo que había imaginado. Victoria las extendió sobre la mesa en la misma cafetería donde nos habíamos conocido. Mi esposo, Martín, besando a una mujer con largo cabello oscuro afuera de un hotel. Mi esposo, tomándole la mano mientras caminaban por una calle que no reconocí. Mi esposo, mirándola de la misma manera que solía mirarme a mí. «Se llama Sofía Benítez», dijo Victoria. «Tiene 28 años. Trabaja en una firma de marketing en el centro. Llevan viéndose 7 meses. 7 meses». Me sentí enferma. «Y necesitas ver esto». Victoria sacó una carpeta. Registros bancarios. Ha estado sacando adelantos en efectivo de su tarjeta de crédito, pagando habitaciones de hotel, cenas, regalos. Le compró un collar el mes pasado. Le costó 800 euros. Miré el recibo. 800 euros por un collar para su amante, mientras yo estaba recortando cupones para ahorrar dinero en el supermercado. «Lo siento», dijo Victoria. «Sé que esto es difícil. Difícil». No empezaba a describirlo. Sentía que me estaba ahogando, como si todo lo que había creído sobre mi vida fuera una mentira. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Eso depende de ti. Tienes suficiente evidencia para un divorcio. Con estas fotos y los registros financieros, obtendrás un buen acuerdo. O podrías confrontarlo, intentar terapia. Algunos matrimonios sobreviven la infidelidad». Recogí las fotos con manos temblorosas. «¿Descubriste dónde se encuentran?» «Normalmente en el Hotel España, en la calle Mayor. Habitación 412. Paga en efectivo. Usa un nombre falso. Se encuentran allí 2 o 3 veces por semana». Habitación 412. Un detalle tan específico hizo que todo se sintiera más real y más devastador. Conduje a casa aturdida. Mi esposo ya estaba allí, sentado a la mesa de la cocina con su portátil abierto. Levantó la vista cuando entré y sonrió. «Hola, llegaste temprano. ¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», dije. «¿El tuyo?» «Ocupado».
La presentación de Gómez salió bien, aunque creo que conseguiremos la cuenta. Otra mentira. Victoria me había dicho que había salido del trabajo a las 2 p.m. y se había ido directamente al hotel. Genial, dije. Preparé la cena mientras él trabajaba en su portátil. Puse la mesa para 2 y traté de actuar normal, mientras mi corazón se hacía pedazos cada vez más pequeños. Me contó su día, inventando historias sobre reuniones y clientes, mientras yo asentía y fingía creerle. Después de cenar, subió a ducharse. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la carpeta llena de pruebas. Fotos de mi esposo con otra mujer, recibos de una vida secreta que nunca había conocido. Prueba de que el hombre con el que me había casado no era el hombre que creía que era. Su teléfono vibró en la encimera. Miré hacia las escaleras. La ducha estaba corriendo. Probablemente se estaba enjabonando el pelo, tarareando esa vieja canción. El teléfono volvió a vibrar. Me acerqué y miré la pantalla. 3 llamadas perdidas del mismo número. El mismo número que había llamado hace 3 semanas cuando escuché por primera vez esas 2 palabras devastadoras. Hola, cariño. Sin pensar, tomé el teléfono y marqué el número. Contestó al segundo timbrazo. Por fin. Llevo todo el día intentando llamarte. ¿Seguimos quedando mañana por la noche? Encontré un restaurante increíble que quiero probar, Ana. Soy su esposa. Dije. Silencio. Luego, una fuerte inspiración. Oh, Dios mío, susurró. No sabía que... Quiero decir, él dijo... ¿Qué dijo él? Dijo que se estaban divorciando. Dijo que ya estaban separados, viviendo en lugares diferentes. Dijo, colgué. La ducha seguía corriendo arriba. Mi esposo seguía tarareando su canción feliz, y yo estaba de pie en mi cocina, sosteniendo el teléfono que acababa de dar el golpe final a mi matrimonio. Le había dicho que estábamos separados. Le había hecho creer que ella no estaba destruyendo un matrimonio, lo que significaba que había estado planeando dejarme durante meses, y yo había estado demasiado ciega para verlo. Pero ahora lo veía todo con claridad. No dormí esa noche. Yací en la cama junto a mi esposo, escuchándolo respirar, observándolo dormir pacíficamente mientras mi mente corría. En algún momento se había dado la vuelta y me había puesto el brazo alrededor, acercándome como siempre lo hacía. Por un momento, casi olvidé todo. Por un momento, sentí que seguíamos siendo la pareja que solíamos ser. Luego recordé las fotos, las mentiras, la mujer que pensaba que estaba saliendo con un hombre separado. Por la mañana, tenía un plan. Esperé a que se fuera a trabajar. Luego llamé a Victoria. Necesito que hagas algo más, dije. Necesito que la sigas, a Sofía Benítez. Necesito saber todo sobre su vida. ¿Piensas confrontarla? Algo así. Victoria guardó silencio por un momento. Ten cuidado. He visto esto salir mal antes. La venganza no suele terminar como la gente cree que lo hará. Esto no es sobre venganza, dije. Pasé la siguiente semana aprendiendo todo lo que pude sobre Sofía Benítez. Vivía en un apartamento en el centro. Tenía 2 compañeras de piso y un trabajo que amaba. Publicaba fotos en las redes sociales de su café, su gato y sus amigos. Se veía feliz, joven y completamente ajena a que estaba saliendo con un hombre casado que le había mentido sobre todo. Ella también era una víctima, me di cuenta. Quizás no de la misma manera que yo, pero él le había mentido tanto como a mí. Fue entonces cuando mi plan cambió. En lugar de confrontarla o exponerla, decidí decirle la verdad. No por bondad, sino porque sabía que le dolería más a él que cualquier cosa que pudiera hacerle directamente. Esperé hasta el viernes.
Sabía por la vigilancia de Victoria que Sofía siempre almorzaba en la misma cafetería cerca de su oficina. Llegué temprano y esperé en una mesa de la esquina, bebiendo una taza de café y observando la puerta. Entró exactamente a las 12:30, justo como Victoria había dicho que lo haría. Se veía diferente en persona, más joven, más guapa. Pidió una ensalada y un té verde y se sentó en una mesa junto a la ventana. La observé durante unos minutos, tratando de reunir el coraje para acercarme a ella. Estaba enviando mensajes de texto a alguien, probablemente a mi esposo. Estaba sonriendo con lo que sea que él estuviera diciendo. Parecía una mujer enamorada. Finalmente me levanté y caminé hacia su mesa. «¡Sofía!». Ella levantó la vista, sobresaltada. «Sí, me llamo Raquel. Estoy casada con el hombre al que has estado viendo». Su rostro se puso blanco. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. «No, creo que hay un error», dijo. Me senté frente a ella y saqué una de las fotos que Victoria había tomado. Mostraba a ella y a mi esposo besándose afuera del hotel. «Su nombre es Martín Durán. Él te dijo que estaba separado, ¿verdad? Te dijo que se estaba divorciando». Ella miró la foto. Luego me miró con lágrimas en los ojos. «Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. No lo sabía». Él dijo que ya vivían separados. «Vivimos en la misma casa», dije. «Dormimos en la misma cama. Llevamos casados 8 años, y hasta hace 3 semanas. Creí que éramos felices». Ella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que se secaba con su servilleta. «Nunca saldría a sabiendas con un hombre casado», le creí. Al mirarla a la cara, al ver su genuino shock y horror, creí que era tan víctima de las mentiras de mi esposo como yo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que me ayudes», dije. Pasamos 1 hora en esa cafetería planeando la caída de mi esposo. Sofía estaba más enojada de lo que esperaba. Seguía diciendo que se sentía estúpida por creer sus mentiras, que debería haber visto las señales. Me mostró algunos de los mensajes de texto que él le había enviado, historias elaboradas sobre su ex esposa y su separación amistosa. Incluso le había dicho que yo estaba saliendo con otra persona. «¿Se supone que me verá mañana por la noche?», dijo. «En el hotel, habitación 412. Lo sé. Mi investigadora lo ha estado siguiendo. ¿Y si lo confrontara allí? ¿Y si le dijera que sé la verdad?». Negué con la cabeza. «Simplemente lo negará. Inventará más mentiras. Te dirá que estoy loca o desesperada o tratando de arruinar su felicidad». «¿Entonces qué?». Me incliné hacia adelante. «¿Y si lo grabas admitiéndolo? ¿Y si consigues que confiese todo en una cinta?». Sus ojos se abrieron. «¿Quieres que use un micrófono?». «Solo tu teléfono. Graba la conversación. Que admita que todavía está casado, que te mintió, que nos ha estado mintiendo a las 2. ¿Y luego qué?». «Luego le llevo la grabación a un abogado. Y le llevo copias a su jefe, a sus amigos, a su familia. Me aseguro de que todos sepan exactamente qué clase de hombre es». Ella se quedó en silencio por un largo momento, pensándolo. «¿Por qué debería ayudarte? Podría simplemente romper con él y marcharme». «¿Por qué lo hará de nuevo?», dije. «A la siguiente mujer y a la mujer después de esa. Seguirá mintiendo, engañando y destruyendo vidas hasta que alguien lo detenga». Ella asintió lentamente. «Está bien, lo haré». Intercambiamos números de teléfono y repasamos el plan. Se encontraría con él en el hotel, según lo programado. Actuaría normal hasta que pudiera hacerle admitir la verdad sobre nuestro matrimonio. Grabarían todo y me enviaría el archivo tan pronto como pudiera. «¿Y si sospecha?», preguntó. «No lo hará. Cree que es demasiado inteligente para que lo atrapen. Cree que nos tiene engañadas a las 2. Ella recogió sus cosas y se levantó para irse. «Lo siento mucho», dijo. «Lo de tu matrimonio.
Todo esto no es tu culpa, dije. Él es el que eligió mentir. Se fue. Y me senté sola en la cafetería por un largo tiempo, pensando en lo que habíamos planeado. Parte de mí se sentía culpable por involucrarla. Parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero luego pensé en la cara de mi esposo esa mañana. La forma en que me había besado de despedida y me había dicho que me amaba mientras planeaba pasar la noche con otra mujer. Pensé en 8 años de matrimonio construidos sobre mentiras que nunca había sospechado. Él había tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. Dale a me gusta si crees que Raquel tomó la decisión correcta. El sábado por la noche llegó gris y lluvioso. Me senté en mi sala de estar, mirando mi teléfono, esperando que Sofía llamara o enviara un mensaje. Mi esposo se había ido hace 1 hora, afirmando que iba a cenar con su compañero de universidad, que estaba en la ciudad por el fin de semana. Otra mentira. Su compañero de universidad vivía en Bilbao y no había visitado en 3 años. A las 8:47 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Estoy aquí. Subiendo ahora. A las 9:15 p.m. Está aquí, empezando a grabar. Luego nada durante 43 minutos que se sintieron como 43 horas. A las 9:58 p.m. sonó mi teléfono. ¿Listo?, dijo Sofía. Su voz temblaba. Lo tengo todo. ¿Qué dijo? Todo. Admitió que sigue casado. Admitió que mintió sobre estar separado. Incluso admitió que ha habido otras mujeres antes que yo. Mi corazón se hundió. Otras mujeres. Había pensado que estaba lidiando con una aventura, pero aparentemente mi esposo había estado engañando durante años. ¿Estás bien?, pregunté. No. Me siento enferma. Siento que ya no sé quién soy. ¿Cómo pude enamorarme de alguien así? No es tu culpa. Él es bueno mintiendo. Rompí con él. Le dije que nunca más quería verlo. Trató de convencerme de que me quedara. Dijo que te dejaría por mí. Pero le dije que no estaría con alguien que pudiera mentir así a 2 personas que decía amar. Sentí una extraña oleada de gratitud hacia esta mujer que, sin saberlo, había ayudado a destruir mi matrimonio y ahora me estaba ayudando a terminarlo correctamente. Te estoy enviando la grabación ahora, dijo. Mi teléfono sonó con un mensaje entrante. Un archivo de audio de 23 minutos de duración. Gracias, dije. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a esperar a que vuelva a casa. Voy a sentarme a la mesa de nuestra cocina y reproducir esta grabación cuando entre por la puerta. Voy a mirar su cara cuando se dé cuenta de que sus mentiras lo han alcanzado. Y luego le diré que se vaya de mi casa. Colgamos y me senté en la oscura sala de estar, sosteniendo mi teléfono. 23 minutos de las confesiones de mi esposo. 23 minutos de prueba de que todo nuestro matrimonio había sido una mentira. No escuché la grabación. No estaba lista para escuchar su voz, admitiendo todo lo que había sospechado. No estaba lista para escucharlo hablar de mí con otra mujer o para enterarme de las otras aventuras que Sofía había mencionado. En cambio, fui a la cocina y me hice una taza de té. Me senté a la mesa donde habíamos comido miles de comidas juntos y esperé a que mi esposo regresara a casa. A las 11:32 p.m. oí su coche en la entrada. Entró por la puerta principal en silencio, probablemente pensando que ya estaba dormida. Lo oí colgar su abrigo y dejar las llaves. Lo oí caminar hacia las escaleras. «Estoy en la cocina», le grité. Apareció en el umbral, sorprendido. «Hola, ¿por qué sigues levantada? Necesitamos hablar». Algo en mi voz debió de advertirle. Entró en la cocina con cautela, como si se acercara a un animal peligroso. «¿Todo bien?», levanté mi teléfono. «Tengo una grabación de tu conversación con Sofía esta noche». El color se le fue de la cara. Por un momento, pareció que iba a negarlo o intentar explicarlo. Luego sus hombros se encogieron
y vi cómo la lucha se le iba. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Hace 3 semanas, desde la mañana en que ella te llamó cariño y yo contesté tu teléfono. Se sentó frente a mí en la mesa donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones sobre nuestro futuro juntos. Ahora estábamos teniendo la conversación que terminaría con todo. ¿Puedo explicarlo?, dijo. No, no puedes. No hay explicación para lo que has hecho. No hay excusa para mentirme durante meses. Te quiero, dijo. Sé que no lo parece, pero te quiero. No engañas a la gente que amas. No les mientes todos los días. No los haces sentir locos por sospechar que algo andaba mal. Cometí un error. Simplemente sucedió. Y luego se salió de control. Y no supe cómo detenerlo. No solo sucedió. Lo elegiste. Cada día durante 7 meses, elegiste mentirme. Elegiste traicionar nuestro matrimonio. Elegiste arriesgar todo lo que construimos juntos por alguien a quien conocías desde hacía medio año. ¿Qué quieres que haga? Lo terminaré. Nunca más la veré. Podemos ir a terapia, superar esto. Ella ya lo terminó. Esta noche, cuando descubrió que también le habías estado mintiendo, su rostro se arrugó. ¿Hablaste con ella? Le dije la verdad, algo que deberías haber hecho hace meses. Nos sentamos en silencio por un momento. La cocina se sentía diferente ahora, más pequeña, como una habitación donde alguna vez habían vivido extraños. Empacaré algunas cosas, dijo finalmente. Me quedaré en casa de mi hermano por un tiempo, para darte espacio para pensar. No hay nada que pensar, quiero el divorcio. No digas eso, por favor, podemos arreglar esto. Miré a este hombre al que había amado durante 8 años. Este hombre que había compartido mi cama, mis sueños y mi vida mientras vivía una mentira. Traté de encontrar algún rastro de la persona con la que me había casado, pero todo lo que pude ver era un extraño que había estado usando la cara de mi esposo. No puedes arreglar esto, dije. No puedes deshacer meses de mentiras. No puedes deshacer el daño que has hecho. No puedes hacer que vuelva a confiar en ti. Extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía, pero me aparté. Quiero que te vayas para mañana por la noche. Esta también es mi casa. No. Esta es la casa donde se suponía que construiríamos una vida juntos. Renunciaste a tu derecho sobre ella cuando decidiste construir una vida con otra persona. Salió de la cocina sin decir una palabra más. Lo oí caminar por el piso de arriba, probablemente empacando una maleta. Me senté a la mesa, mirando mi teléfono, escuchando cómo mi matrimonio moría paso a paso. Pero ya no estaba triste. No estaba desconsolada, ni devastada, ni destruida. Estaba enojada. Se había ido para el domingo por la noche y yo estaba sola en nuestra casa por primera vez en 8 años. Caminé por las habitaciones, viéndolas de manera diferente ahora. La sala de estar donde nos habíamos acurrucado en el sofá ya no era un santuario para nuestro amor perdido. Era solo una habitación con muebles que yo misma había elegido. El dormitorio donde habíamos compartido nuestros momentos más íntimos no era un recordatorio de lo que había perdido. Era un espacio que podía hacer mío de nuevo. El lunes, llamé a un abogado de divorcios. El martes, llamé a mi jefe y le pedí volver al trabajo. El miércoles, llamé a mi hermana, a Isabel, y le conté todo. No puedo creer que te haya hecho esto, dijo. ¿Estás bien? ¿Quieres que me quede contigo un tiempo? Estoy bien, dije. Y sorprendentemente, lo estaba. No suenas bien, suenas diferente. Ella tenía razón. Sonaba diferente. Me sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba allí, y ahora se había ido. La parte más difícil no fue lidiar con la traición, o los trámites de divorcio, o empezar de nuevo a los 35 años.
La parte más difícil fue darme cuenta de cuánto de mí misma había perdido durante esos 8 años. Lo pequeña que me había hecho para encajar en la vida que habíamos construido juntos. Cuántos sueños había dejado de lado. Cuántos compromisos había hecho. Cuántas veces había dudado de mis propios instintos para mantener la paz. Había pasado 3 semanas pensando que mi esposo había destruido mi vida. Ahora empezaba a entender que tal vez solo había terminado una vida que, para empezar, no era realmente mía. 2 semanas después de que se mudó, estaba limpiando su escritorio cuando encontré las cartas. Estaban escondidas en una carpeta marcada como documentos fiscales, guardadas detrás de viejos extractos bancarios y recibos. Al principio, pensé que eran correspondencia comercial. Luego vi la letra en los sobres. Diferente letra. De diferentes mujeres. Había 4 sobres, cada uno con una dirección de remitente diferente. Los abrí con manos temblorosas. El primero era de alguien llamado Laura. Estaba fechado hace 2 años y hablaba de nuestro fin de semana juntos y de cuánto lo extrañaba. Mencionó sentirse culpable por lo que hicimos y esperaba que su esposa nunca se enterara. El segundo era de Carmen. Era más reciente, quizás de hace 8 meses. Escribió sobre cuánto lo amaba y cuánto deseaba que él me dejara para que pudieran estar juntos. Habló del apartamento que habían visto juntos y de los planes que habían hecho. El tercero era de alguien que firmaba solo como M. Era amarga y enojada, acusándolo de mentir sobre el divorcio y amenazando con contarme todo si no empezaba a ser honesto con ella. El cuarto era de Sofía. Era de antes de que la conociera, de cuando todavía creía sus mentiras. Escribió sobre lo afortunada que se sentía de haberlo encontrado y cuánto ansiaba conocer a sus amigos y familiares una vez que su divorcio estuviera finalizado. Me senté en el suelo de su oficina, rodeada de pruebas de traiciones que ni siquiera había sospechado. Laura. Carmen. Sofía. Y probablemente otras que no habían escrito cartas o cuyas cartas él había sido lo suficientemente inteligente como para tirar. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él planeaba su escape con una sucesión de otras mujeres. Mientras yo trabajaba para fortalecer nuestra relación, él la estaba destruyendo activamente. Pero lo peor no fue el número de aventuras. Fue leer cómo había hablado de mí a estas mujeres. En la carta de Carmen, mencionó cómo él le había dicho que yo era controladora y necesitada. En la carta de M, ella hacía referencia a sus quejas sobre mi falta de ambición. En la carta de Sofía, ella simpatizaba con lo difícil que había sido yo durante nuestra separación. No solo me había engañado, me había convertido en la villana de su historia. Había hecho que estas mujeres creyeran que lo estaban rescatando de un matrimonio infeliz en lugar de ayudarlo a destruir uno bueno. Recogí las cartas y las puse en una caja con las fotos que Victoria había tomado y la grabación que Sofía había hecho. Evidencia de una doble vida que nunca había sospechado. Prueba de traiciones que se remontaban a años. Luego llamé a mi abogado. Tengo más pruebas, dije, muchas más. El divorcio se finalizó un martes por la mañana de octubre. Llevaba un vestido azul que había comprado específicamente para la ocasión, algo que nunca antes había usado y que nunca volvería a usar. Quería marcar el día como un comienzo, no como un final. Mi esposo, ahora ex esposo, se veía fatal. Había perdido peso y su cabello empezaba a encanecer por las sienes. Intentaba constantemente mirarme durante el procedimiento, pero yo miraba directamente al juez. Con toda la evidencia que había reunido, el acuerdo fue mejor de lo que había esperado. Obtuve la casa,
la mitad de su cuenta de jubilación y una pensión alimenticia durante 3 años. Su abogado intentó argumentar que algunas de las aventuras eran demasiado antiguas para ser relevantes, pero mi abogado argumentó que mostraban un patrón de engaño que se remontaba casi al principio de nuestro matrimonio. Después de que el juez firmó los papeles, salimos del juzgado juntos por última vez. Se detuvo en los escalones y se volvió hacia mí. «Sé que probablemente nunca me perdonarás», dijo, «pero quiero que sepas que lo siento. Por todo». Miré a este hombre que había compartido mi vida durante 8 años, que me había mentido durante la mayor parte de ese tiempo, que me había hecho cuestionar mi propia cordura cuando empecé a sospechar la verdad. «No necesito tus disculpas», dije. «Ya no necesito nada de ti. ¿Puedo preguntarte algo?». Esperé. «¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras contestado mi teléfono esa mañana? ¿Si nunca te hubieras enterado?». Fue una pregunta extraña. «¿Tú sí?». «Todo el tiempo. Pienso en cuánto tiempo más podría haberlo mantenido. ¿Cuántos años más podría haber tenido ambas vidas?». Lo miré fijamente. Incluso ahora, incluso después de perderlo todo, seguía pensando en la logística de su engaño, no en las personas a las que había herido o en la confianza que había destruido. Solo en cómo podría haber sido un mejor mentiroso. «Esa es la diferencia entre nosotros», dije. «Lamentas que te hayan descubierto. Yo estoy agradecida de haberme enterado». Me alejé. Sin mirar atrás. Han pasado 6 meses desde que se finalizó el divorcio y estoy escribiendo esta historia en mi cocina, en la misma mesa donde lo confronté por primera vez con la verdad. Pero no te he contado toda la verdad. No te he contado sobre el segundo teléfono que encontré escondido en el cajón de su escritorio, el que usaba para llamar a mujeres cuyos nombres nunca sabré. No te he contado sobre los extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de hace 5 años, habitaciones de hotel, joyas y cenas románticas para mujeres que no eran su esposa. No te he contado sobre el informe final de la investigadora privada, que reveló que mi esposo había estado viviendo una doble vida desde nuestro segundo año de matrimonio, que había pasado 6 años casada con un hombre que era esencialmente un extraño. Pero lo más importante, no te he contado la verdad sobre esa mañana en que contesté su teléfono. No lo contesté por accidente. No lo contesté porque me lo pidió. Lo contesté porque lo había estado observando durante semanas. Había visto las llamadas telefónicas secretas y las ausencias inexplicables. Había notado cómo había empezado a ducharse tan pronto como llegaba a casa y cómo había empezado a dormir con su teléfono debajo de la almohada. Sospeché que me estaba engañando mucho antes de ese martes por la mañana. Solo necesitaba pruebas. Así que cuando su teléfono sonó mientras estaba en la ducha, lo contesté a propósito. Quería saber quién llamaba a mi esposo a las 8 de la mañana y por qué se sentía lo suficientemente cómoda como para llamarlo cariño. Obtuve mi respuesta. Había estado casada con un extraño durante años, y enterarme de sus aventuras no destruyó mi vida. Me dio permiso para admitir que mi vida ya había sido destruida. Me dio permiso para dejar de fingir que era feliz en un matrimonio que había estado vacío durante más tiempo de lo que quería reconocer. 6 meses después, estoy sentada en mi cocina ahora, escribiendo esta historia. La luz de la mañana entra por las ventanas que yo misma he lavado. El café está exactamente tan fuerte como me gusta. El silencio es pacífico en lugar de tenso. He empezado a tomar clases de fotografía. Pinté el dormitorio de un color que él habría odiado. Me he hecho amiga de vecinos, con los que nunca había hablado realmente, porque estaba demasiado ocupada
tratando de arreglar un matrimonio que estaba roto antes de que yo supiera que estaba agrietado. Ayer me encontré con mi ex esposo en el supermercado. Estaba solo, luciendo más viejo y más pequeño de lo que recordaba. Empezó a acercarse a mí, probablemente para disculparse de nuevo o preguntarme cómo estaba. Me di la vuelta y caminé por otro pasillo. No porque estuviera enojada, herida o asustada, sino porque simplemente no tenía nada que decirle. Él era un capítulo en mi vida que había terminado de leer. Fue un error del que aprendí. Fue un extraño a quien una vez amé y que me enseñó la diferencia entre estar casada y ser feliz. ¿Qué piensas de la decisión de Raquel de confrontar la verdad? Comenta abajo. ¿La sangre en mis manos que mencioné al principio de esta historia? No fue literal. Fue metafórica. Fue la sangre de la vida que había estado viviendo. La muerte de la mujer que había estado fingiendo ser. El final de la historia que me había estado contando a mí misma sobre lo que se suponía que significaba mi matrimonio. Algunas personas dirían que debería haber luchado más por mi matrimonio, que debería haber intentado terapia o haberle dado otra oportunidad o haber trabajado para perdonarlo. Pero esas personas no entienden que algunos matrimonios no valen la pena. Algunas relaciones ya están muertas mucho antes de que alguien lo admita. Algunas traiciones son en realidad regalos, incluso cuando no se sienten así en ese momento. Mi esposo no destruyó mi vida cuando me engañó. Me liberó. Y por eso, a pesar de todo, estoy agradecida. Las llamadas telefónicas dejaron de llegar después de que el divorcio fuera definitivo. El número desconocido que había acechado mis mañanas desapareció de nuestras vidas. Sofía siguió adelante. Mi ex esposo siguió adelante. Las otras mujeres cuyas cartas había encontrado siguieron adelante. Pero yo no seguí adelante. Yo avancé. Hay una diferencia. Seguir adelante sugiere que estás tratando de superar algo, de poner distancia entre tú y una experiencia dolorosa. Avanzar significa que estás tomando las lecciones que has aprendido y construyendo algo mejor con ellas. No soy la misma mujer que contestó ese teléfono hace 6 meses. No soy la mujer que pasó 8 años haciéndose más pequeña para encajar en la idea de otra persona de lo que debería ser una esposa. No soy la mujer que ignoró sus propios instintos para mantener la paz. Soy la mujer que eligió la verdad sobre la comodidad, que eligió la independencia sobre la seguridad, que se eligió a sí misma sobre un matrimonio que estaba construido sobre mentiras. Y cuando me despierto cada mañana en mi casa, en mi cama, en mi vida que me pertenece por completo, recuerdo esa llamada telefónica que lo cambió todo. Hola, cariño, había dicho ella. Le estaba hablando a él, pero en cierto modo, también me estaba hablando a mí. Estaba diciendo hola a la mujer en la que estaba a punto de convertirme. La mujer que finalmente dejaría de disculparse por ocupar espacio en su propia vida. La mujer que finalmente empezaría a vivir como si mereciera ser feliz. Así que gracias, Sofía, por esa llamada telefónica. Gracias por decir las palabras que me despertaron de un sueño que en realidad era una pesadilla. Gracias por ayudarme a darme cuenta de que a veces lo peor que te puede pasar es en realidad lo mejor que te puede pasar. Gracias por ayudarme a aprender que la traición no siempre es algo que se te hace. A veces es algo que se hace por ti. Y a veces, si tienes mucha suerte, es algo que te salva la vida. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Y déjanos un me gusta si esta historia te resonó. Hasta la próxima.